En este video te quiero explicar el paso a paso que debes seguir para aprender un nuevo tema de manera efectiva. Abordar un tema nuevo puede ser intimidante, pero con la estrategia adecuada puedes convertirlo en una experiencia muy enriquecedora para ti. A menudo, cuando enfrentamos un tema nuevo, el principal obstáculo es no saber por dónde empezar. Este video busca guiarte desde los conceptos generales hasta los más específicos. No solo que comprendan los temas, sino también que los internalices de forma duradera. Sin nada más que decir, comencemos respondiendo a la pregunta de qué es lo primero que debemos realizar. Debido a que es un tema nuevo, debemos comprender que la base de todo ello está en entender la información de la que estamos hablando. Por ello que existan dos formas principales para abordar y para tratar esta información, de manera inductiva y de manera deductiva. Cuando hablamos de la forma inductiva para aprender, primero tenemos que comprender lo más particular. Esos ejemplos que aplican conocimientos generales van a irnos llevando cada vez a entender los fundamentos con mayor nivel de generalidad. Ejemplos que nos ayuden a mostrar la aplicación del tema no son la mejor forma y no son la mejor manera para el primer acercamiento a un tema desconocido para nosotros, a un tema que no dominamos y que tampoco conocemos. Para aplicar esta técnica deberíamos tener algunos principios, conocimientos, algunas ideas previas de lo que vamos a estudiar. Pero si no tenemos esto, debemos utilizar el método deductivo. Siendo el fundamento, siendo el principio del método deductivo, lo inverso al inductivo. Comenzar por los principios generales, comenzar por las ideas fundamentales que justifican todo ese tema, toda esa tesis, y de ahí ir profundizando en una secuencia que nos lleve a esos detalles específicos. Por ende, que lo primero que debamos hacer sea entender el tema, la idea principal y sus fundamentos generales. Ahora bien, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos evitar esa frustración que nos da cuando nos sentamos a estudiar durante 30 minutos, durante una hora, durante más tiempo, un tema que no dominamos y que probablemente nos desmotive porque no sabemos cómo funciona, porque no entendemos las cosas que estamos leyendo, porque no entendemos las cosas que estamos estudiando? La realidad es que si no tenemos una estrategia, un paso a paso de forma práctica, de forma didáctica, que nos ayude a abordar, a tratar un tema nuevo, vamos a dejar de estudiar, vamos a procrastinar esa tarea que debemos hacer antes de que lo comprendamos a la totalidad. Por ello, el primer paso, el primer acercamiento que vamos a hacer al tema va a ser por medio de la lectura, por medio de libros, artículos o también páginas web. En el caso del artículo, vamos a comenzar por la introducción y también vamos a leer el resumen. Porque cuando leamos estos dos apartados vamos a tener un conocimiento general, vamos a saber de qué trata el tema y cómo va este. Simplemente si comenzamos por otros apartados como los resultados o la discusión, vamos a caer en la frustración de que no entendemos muchas cosas de las que se abordan. Pero si comenzamos con cosas sencillas como la introducción, como el resumen, vamos a ir en un paso a paso comprendiendo cosas mucho más específicas y mucho más complejas. O también si comienzas leyendo libros, páginas web, habrán apartados que sean muy particulares, habrán subtítulos que probablemente no entiendas y por ello déjalos de lado. Concéntrate en leer la información más general que encuentres y también concéntrate en comprender cada aspecto, cada línea que lees. Ya que realizamos un primer acercamiento mediante la lectura, mediante libros, artículos, páginas web, tenemos que seguir con el segundo insumo, con el segundo recurso para que no nos aburramos en esa comprensión, que son los videos. Buscar en YouTube el mismo tema al cual tú ya te habías acercado por medio de la lectura, escuchar lo mismo hará que consolides y comprendas de mejor manera el conocimiento, porque es una forma más interactiva y mucho más didáctica de aprender y de consolidar esa misma información. En todo este proceso de leer y también de ver videos, debes ir tomando apuntes, pero no debes ir escribiendo lo mismo que dice el libro, lo mismo que dice el video, porque para esa gracia lo vuelves a ver, lo vuelves a leer.
Por el contrario, lo que debes escribir es lo que te quedó, lo que para ti es lo más importante y lo más relevante. Y también, en tus propias palabras, convertir esa información que te es brindada en el recurso primario, en el video o en el libro. Con estas dos estrategias ya deberíamos tener una perspectiva general sobre lo que queremos aprender. Pero ¿cómo en realidad nos aseguramos de que estamos comprendiendo todo eso que hemos leído o los videos que hemos visto? Lo que te aconsejo es verbalizar tus ideas e intentar explicar esos apuntes que previamente habrás anotado y habrás relacionado con los aspectos que se mencionaban en los videos o también en los libros, siendo este el punto donde los estudiantes cometemos más errores. No tenemos que cerrar el libro, no tenemos que cerrar el video, no tenemos que cerrar el cuaderno. ¿Para qué vamos a practicar el Active Recall? ¿Para qué vamos a aplicar técnicas de estudio efectivas cuando en realidad ni siquiera nos hemos centrado en comprender bien el tema? Recuerda que es un tema nuevo, un tema que desconoces. Recuerda que no sabías nada antes de comenzar con la lectura y tampoco sabías nada cuando comenzaste probablemente a ver los videos. Por ende, no tienes que empezar memorizando. Tienes que empezar comprendiendo y en la comprensión se basa esta primera fase. Aquí no interesa retener la información. Lo que nos interesa y en lo que le debes poner el foco es entender de lo que estamos hablando. Por ende, reproduce el video, lee de nuevo y verbaliza con el libro abierto las mismas ideas en tus propias palabras. Ahora que entendemos lo general, es tiempo de pasar a las cosas específicas que son igual de importantes. En caso de que todavía no tengas claro los temas en los que te gustaría profundizar, te recomiendo apoyarte en los recursos que ya tienes para descomponer el tema y para seleccionar esos términos fundamentales, esos conceptos en los que te gustaría ir más allá. Mira los subtítulos o los apartados de ese conocimiento general para que lo rompamos en aspectos más particulares. Identificar los distintos subtemas que reflejan más interés en nosotros, que nos cautivan, que nos emocionan, que nos apasionan y que generan una intriga en nuestro conocimiento y por ende seleccionarlos. ¿Cómo los vamos a estudiar? Bueno, no vamos a improvisar, vamos a seguir el mismo método que nos llevó hasta este punto. Lectura y después videos. Puedes intercambiar el orden, puedes escuchar un podcast, pero la idea es que establezcas una estrategia que te permita simplemente seguir un método en el paso a paso para estudiar un nuevo tema. Siendo esta la parte en la que llegamos otra vez a la evaluación de la comprensión. En realidad, comprendimos y aprendimos todo lo que leímos, todo lo que vimos, todo lo que en realidad estudiamos. Para esta evaluación de lo que aprendimos no nos van a servir preguntas cerradas, no nos van a servir preguntas de múltiple respuesta. ¿Por qué? Porque estas evalúan principalmente la retención, principalmente la memorización. Y aquí no estamos en memorización, estamos todavía en comprensión. Entonces, las preguntas que te deberías hacer son en general abiertas, son en general de conectar y relacionar los distintos temas generales y particulares que debiste aprender. Aquí puedes utilizar la inteligencia artificial para que genere preguntas abiertas que conecten los distintos conocimientos que debiste aprender, desde los más particulares hasta los más generales. Pueden ser 10, 15, 20 preguntas, pero que sean las suficientes que tú digas comprendí, que tú digas entendí lo que estaba estudiando y que también te queden vacíos, que también te queden dudas por responder. Ya que van a ser en esos puntos, en esos vacíos mentales, en esas cosas que aún no nos terminaron de quedar claras, en las que vamos a seguir profundizando para entenderlas y para terminar de consolidar ese rompecabezas que aún no hemos terminado de armar porque le faltan unas pocas piezas. Esto me lleva al cuarto punto del video. Cuando hayamos comprendido los temas particulares y los temas generales, dejando muy pocos vacíos mentales, es ahí donde debemos enfocarnos en consolidar. Este es el punto donde te recomiendo dos formas para hacerlo, empezando por los diagramas. Diagramas de araña que nos permitan jerarquizar, que nos permitan conectar y relacionar los distintos temas que hemos aprendido. La información que tenemos, la información que hemos comprendido, la debemos plasmar en el papel de la misma forma en que la aprendimos, de lo general a lo particular. Piensa en el concepto más general, escríbelo.
Después, piensa en una característica esencial que te permita relacionarlo con un concepto más particular. Así vas relacionando distintos temas, vas uniendo distintos conceptos con líneas que te permitan llegar desde el tema más general hasta el más particular. Aquí te muestro uno de los ejemplos de cómo podrías hacer un diagrama con los distintos temas y con los distintos subtemas de la citometría de flujo. Pasando con la segunda forma para consolidar el conocimiento es mediante la explicación a otra persona. Aquí no tiene que ser un niño, no estamos hablando de la Feynman Technique, ni siquiera debe haber una persona. Puede ser tú mismo hablando por ti solo, hablando en tu cuarto, hablando en tu habitación, hablando en cualquier sitio, pero lo importante es que pongas a dialogar, verbalices y saques toda la información que has aprendido. Tú recibiste, tú adquiriste toda la información previamente con los diagramas, la consolidaste. Pero ahora es hora de transmitirlo a otras personas. Es hora de sacar todo ese conocimiento que solo ha estado en tu cabeza al aire. Es hora de expresar todas tus ideas y de organizarlas de forma clara y sencilla. Esto no solo te va a ayudar a organizar toda la información que tienes en la cabeza, sino también te va a ayudar a identificar algunas dudas que seguías teniendo, pero que no nos damos cuenta hasta que verbalizamos, hasta que decimos en voz alta la información. Y también va a ser el primer paso, va a ser la introducción para la retención y la memorización de la información. Llegados a este punto, solo nos falta la forma en que podemos retener esa información, el paso a paso para que en 6 meses, para que en un año podamos utilizar y relacionar esos conceptos que estamos aprendiendo. Si quieres saber las distintas técnicas para retener y memorizar la información, te recomiendo ver los últimos videos de mi canal. No te vayas sin suscribirte y sin dejarme en los comentarios el paso a paso que tú utilizas para aprender un tema nuevo. Sin nada más que decir, nos vemos la siguiente semana.